Dios todo. Continuamos. Continuamos con procurar pues entender un poco mejor y dejarlo bien claro y para situarnos bien con el libro del cielo, los dos conceptos más importantes, bueno, todos son muy importantes, pero las dos palabras que utilizamos continuamente en nuestro lenguaje cotidiano, no solo para hablar de la divina voluntad y el divino querer en términos religiosos, sino en normal, el querer, mi querer, el tuyo, mi voluntad, la tuya, pero por eso mismo tenemos la dificultad que tenemos a la hora de coger el libro del cielo, porque la palabra divina voluntad y la palabra divino querer y las tres palabras, divina voluntad, querer y fiat, en los contextos del libro del cielo muchas veces significan lo mismo, es decir, el origen de donde parte todo, ¿no? Estas tres palabras. Pero luego, en muchísimos sitios, la divina voluntad tiene su sentido, la palabra divino querer tiene el suyo y fiat tiene el suyo. Y entonces, en las traducciones, hablando ahora de traducción y todo esto, en la inglesa se ha traducido la palabra divino querer en el contexto cuando tiene su sentido particular como divina voluntad. ¿Y qué pasa? Bueno, no pasa nada porque no se une el mundo y Jesús lo sabe, pero pierde, es como el gusto por y la profundidad de lo que Jesús está diciendo en ciertos contextos. Entonces se ha traducido el divino querer, que en inglés es divine volition, como divina voluntad. Y en muchas lecturas no es la divina voluntad en lo que estamos, en el sentido que estamos viendo. Que, por ejemplo, vamos a retomar ya lo que hemos estado viendo hasta ahora. La palabra divina voluntad, ya vimos que Jesús, a ver, vamos a recapitular un poquito con el índice nuestro aquí. Hemos visto la divina voluntad en los sentidos, podemos decir, más importantes. Luego hay otros muchos, pero así como más destacados del libro del cielo, como por ejemplo, como el don más grande que Dios tiene para darnos. Ya eso lo vimos, lo recuerdan, ¿no? La semana pasada. ¿Lo recuerdan, no? Sí, es el don más grande. Ya después de este ya no hay más dones. Ya no tiene nada más que darnos. Y además, ¿por qué era el don más grande? Delante de cada título dijimos el por qué. Porque lo contiene todo. Porque teniendo este don, tienes todo. Todo, absolutamente todo. Y todo es todo. A Dios por dentro y a Dios por fuera, con todo lo que ha hecho. Bueno, luego vimos la palabra divina voluntad como un depósito, tanto en el hombre como en Dios. Es una potencia que Dios tiene, que nos ha compartido, y por ser potencia, pues tiene una capacidad muy potente, que es la de poder guardar en sí, en ese depósito, tanto en Dios como en nosotros, todo lo que el ser hace. Y entonces en Dios es el depósito que guarda todo lo que Dios ha hecho y en nosotros lo que nosotros hacemos. Entonces cuando nos hizo, vimos por qué era tan importante, porque gracias a este depósito, porque dijimos que era un depósito, vamos a ver la razón, porque teniéndolo ahí como es Dios, pues en él está todo en presente y como si se estuviera haciendo, para que la criatura al darnos este don, sus actos adquieran esta característica de que todo lo que estamos haciendo en la divina voluntad será para siempre en presente y como si ahora mismo lo estuviéramos haciendo. Eso es una característica del obrar divino que no se nos da y es la principal al darnos el don de la divina voluntad. Porque la criatura vimos que, dice Jesús, yo no hablo si no veo el espacio necesario para depositar ahí el fruto o lo que quiere comunicar mi palabra. Por eso hasta ahora no ha podido comunicar a nadie sobre este don. Porque, bueno, pues había que pasar una prueba que la pasa Luisa para que el ser humano volviera a recuperar este espacio. Y ahora dice, ahora yo veo, cuando hablo a mis hijos, cuando hablo a mis criaturas, que si tienen este don, lo han aceptado, lo han querido y lo desean, ahora yo puedo depositar y comunicar mis cosas en el alma. E igual que lo tengo en mí, lo voy a tener en el alma. Entonces, vimos ese otro aspecto de la divina voluntad como un depósito. Yo le digo caja porque es muy gráfico. Por si alguien se... no es el depósito del banco, que también es un depósito, pero a mí me gusta más la idea de la caja, porque es una caja donde se guarda todo. Bueno. Luego vimos un poquito más complicado y parecía más enrevesado, pero luego al final, que por cierto, si alguien tiene alguna pregunta que la haga ahora mismo, sobre el tema de la potencia, como una potencia que tiene la divina voluntad
tiene una sustancia y una esencia. Eso lo han entendido. La sustancia de la divina voluntad es, ¿cuál es? ¿Cuál es la sustancia de esta voluntad de Dios, de este corazón de Dios que realmente nuestra voluntad es, soy yo misma, ¿no? Yo no me puedo separar. A ver, La ¿cuál es? luz, Amor, No, la sustancia en sí, o sea, la esto es como luz, los la luz, luz, la luz. es la la luz, luz. la luz que contiene todo, contiene el amor, por supuesto, y contiene todos los demás atributos, y todos los demás atributos realmente están revestidos de amor, pero La bueno, vida, ¿eh? la vida divina. Sí, sí, bueno, la vida divina son los atributos revestidos de amor, ¿sí? Gracias a la sustancia. Vimos, lo voy a repetir, la divina voluntad es la sustancia que fundamenta toda su vida. Y la vida de la divina voluntad sería la esencia de Dios. Entonces Dios tiene una sustancia que es luz, que produce, pues eso, su esencia, como el perfume. La flor tiene una esencia. La flor sería la sustancia que da la esencia. Esencia de jazmín es lo que ha producido la flor. La flor sería la sustancia y la esencia sería, pues eso, el olor, ¿no? El aceite que da un olor. Bueno, pues en Dios lo que produce es su esencia. Entonces son como dos cosas. La divina voluntad tiene sustancia y esencia, que nosotros lo separamos para entendernos y colocarnos. ¿En qué es lo que separamos? Separamos a la divina voluntad como el depósito o como el motor, que lo vamos a ver después, como el depósito, que produce, que produce su vida. Y eso lo vamos a ver cuando veamos el divino querer. Por eso es tan importante entender la separación entre los dos, pero que luego Dios, bueno, no me voy a adelantar, lo vamos a seguir viendo, ¿no? Con la lectura, con las lecturas. Que parecía un poquito enrevesado, pero yo no sé si ha quedado un poquito más claro que Dios, la divina voluntad es una sustancia toda de luz que produce un algo. Y ese algo va a ser su esencia. Lo vamos a seguir viendo con las lecturas. ¿Alguien tiene algún comentario con respecto a este aspecto de la divina voluntad? El dos más grande, el depósito. Ahora nos dice que es sustancia de luz, que tiene una esencia. Para situarnos, lo que estamos intentando hacer con estos apuntes, en estos pequeños apuntes, lo que estamos es definiendo, sobre todo dejando muy claro que el don de la divina voluntad no es que Dios me manda y yo obedezca, porque ese es muy difícil de sacarlo, muy difícil de entender. Cuando ya lo has entendido que se trata de otra cosa, ya vamos muy bien, ya empezamos a volar. ¿Sí? Por supuesto que Dios quiere. Dios ahora lo que me está mandando, porque Él es el creador, dice, ahora os estoy revelando cómo os hice. Y yo quiero, es mi voluntad, que tú vivas dentro de mí. Pero para eso te voy a dar ese don que te va a permitir vivir dentro de mí, en totalidad, en realidad, no en misticismo, ni en gracia, ni en dones, sino en realidad. Tú vas a vivir dentro de mí y vas a respirar con mis respiros, vas a mirar con la vida de mis miradas, vas a oler con la vida de mi sentido de olfato, vas a escuchar con mi escucha, vas a caminar con mis pasos. O sea, cuando digo todo eso es con la vida de Dios. Entonces, estamos viviendo, pero estamos viviendo con la vida de Dios. ¿Mm? Es justamente eso. Esto es importante, parece una tontería, pero cuando leamos el libro del cielo, cuando diga Jesús, pues es mi vida esencial, ah, pues yo soy lo que es la esencia, ¿no? Pues soy toda una sustancia de luz, yo soy, en fin, y ya entonces me ubico mejor. Es simplemente, todo esto simplemente para que lo entendamos más rápido y para que disfrutemos más rápido y para que Jesús tenga su desahogo más rápido, ¿sí? Es simplemente por eso, nada más. Esto no son conocimientos de universidad, ni mucho menos. Esto es para poder vivir esta vida pues lo más prontamente posible, porque Jesús dice, yo no te pongo tope, tú a tu velocidad y como tú quieras, ¿no? Bueno, estamos en la página 15, que es lo de, a ver, aquí estamos, lo de Mamá Eterna. Pues vamos a leer nosotros simplemente porque esta es preciosa. Esta es, bueno, es uno de los sentidos de la divina voluntad que vamos, que ni habíamos imaginado. ¿Cómo que esto que es una mamá? Pues Jesús lo dice. Entonces dice, pues ya sabéis, están Miguelito y Juan, ¿no? Juan es el que está aprendiendo y Miguel es el que explica.
Entonces, cuando después de lo de la sustancia y la luz, todo lo que hemos visto, terminamos con esto. Bravo, amigo, ya lo vas hacia nosotros, ¿no? Ya lo vas entendiendo. Las consecuencias prácticas de estos conceptos los vamos a entender mejor en el capítulo siguiente, bajo el gran concepto del divino querer. Por eso, pero eso en otro café. Ahora vamos con otra definición. Bueno, entonces está su amigo ahí, Miguel, muy entusiasmado, explicándole, ¿no? Y el café se alarga. Bueno, entonces, ¿por qué es mamá eterna? Porque este título que le da Jesús a la divina voluntad no nos lo hemos inventado, es Jesús que habla de ello. Porque con este don se producen partos de vida divina. El que tiene este don empieza a producir hijos, que son vidas divinas. Y nos convertimos en madres, los que no hemos tenido hijos, en verdaderas madres. Es más, cuando Jesús dice, habla de estos partos, en otras lecturas habla de abortos, abortos de vida. Cuando no se le quiere escuchar, se está produciendo verdaderos abortos, para que nos hagamos una idea. Bueno, entonces con este don nosotros estamos produciendo vidas, vidas divinas. Y en el libro del cielo, a veces, también para que lo tengan claro, por el contexto, Jesús habla de hijos. Unas veces está hablando de hijos, nosotros, los hijos de la divina voluntad, y otras veces está hablando de hijos de esta vida. ¿Sí? Bueno, entonces para que lo tengamos claro, vamos a ver qué nos dice sobre esto de la mamá. Hija de mi supremo querer, ánimo en tu aislamiento. Este sirve como compañía a mi voluntad abandonada por las criaturas. Ese doble sentido de nuestra circunstancia. Aquí vemos un doble sentido a Luisa, que la isla y que ella estaría quejándose o diciéndole algo al Señor sobre su situación. Y Jesús le anima, porque esto sirve como compañía a mi voluntad abandonada. O sea que cuando sentimos algo, recordemos, Jesús quiere vivir esto. Voy a hacerle a lo que estoy sintiendo, voy a hacerle compañía a la divina voluntad y a Jesús, que es la vida de la divina voluntad. Voy a hacerle compañía en lo que estemos viviendo. Aquí vemos un ejemplo de Luisa. A mi voluntad abandonada por las criaturas. El dolor de su aislamiento, oh, cómo es más duro que el tuyo. Mi voluntad es la madre de todas las voluntades de las criaturas. Ella, como Madre Eternísima, se ha quedado en el centro de la creación para dar a luz a las voluntades humanas y tenerlas todas en torno a ella. Subirlas sobre sus rodillas, nutrirlas con la leche de sus enseñanzas celestiales y hacerlas crecer a su semejanza, dándoles toda la creación donde entretenerse. ¿Ven? Esta vida es un entretenimiento continuo. ¿Con quién? Con nuestra Madre Celestial, que es la divina voluntad, de donde partimos. Pero ¿qué parte? Es decir, vernos, es muy interesante aquí esto que dice, es la madre de las voluntades. Ahora podemos ver a los demás como una voluntad parida por la divina voluntad. Vernos a nosotros como voluntades paridas es otra autopercepción que podemos tener de nosotros, ¿no? También somos voluntad. Entonces hemos sido paridos por, y las demás personas igual. Bueno, pues estas voluntades podemos entretenernos, eso, en toda la creación. Y como mi voluntad es centro de cada cosa creada, a cualquier parte que las criaturas fueran, ella como centro de cada cosa, les estaría más que madre afectuosa siempre cerca, para no hacerles faltar jamás sus cuidados maternos y para no dejarlas descender de su nobleza y semejanza. Qué bonito. Pero ay de mí, estas hijas, estas voluntades humanas paridas por esta Madre Celestial de mi voluntad, despreciando y no apreciando todos los cuidados maternos, su amor, sus ternuras y premuras, a pesar de que ella está junto a ellas, las voluntades humanas están lejanas de esta madre. Muchas ni siquiera la conocen, otras la desprecian y hacen de ella mofa. Pobre madre que es voluntad, en medio de tantas hijas paridas por ella, queda aislada
abandonada. Y mientras todas toman de lo suyo para vivir, se sirven de todo para crecer a su desemejanza y para ofenderla. ¿Se puede dar dolor más grande para una madre que el abandono de sus propios hijos? No ser conocida por el parto de sus propias entrañas y cambiándose en enemigas, ofendan a aquella que las ha dado a luz. Por eso, el dolor del aislamiento de mi voluntad es grande e inconcebible. Por eso, tu aislamiento sea la compañía de esta madre aislada, que llora y busca a sus hijas. Esto lo puse yo, las voluntades humanas, que por cuanto llora, grita y llama a sus hijas con las voces más tiernas, con las lágrimas más amargas, con los suspiros más ardientes y con las voces más fuertes de castigo. Estas hijas ingratas están lejanas del seno de aquella que las ha generado. Hija mía, ¿no quieres tomar parte como verdadera hija fiel de mi voluntad en su dolor y en su aislamiento? Bueno, aquí una de las cosas que empezamos a experimentar cuando empezamos en la divina voluntad, que ya lo hemos hablado, es este aislamiento. El Señor parece que nos separa. A algunas personas les pide todavía más que a otras, ¿no? Y en última instancia, lo que está buscando también es este acompañamiento. Entonces, qué maravilla de maravillas poder acompañar a nuestra divina voluntad, a esta madre, que al principio, cuando empezamos, esto nos suena un poco raro, ¿no? Porque es un concepto distinto. Pero la divina voluntad parece algo como, pues, no sé, etéreo, o como no nos parece persona, pues nos parece muy difícil relacionarse con ella como una madre. Sin embargo, es madre. La voluntad de Dios, en realidad es Dios mismo, ¿no? Que es madre, ¿sí? Pero él lo identifica en su voluntad de donde parte todo. Por lo tanto, le da el nombre propio y concreto y dice, sí, mi voluntad es madre y vosotras sois hijas como voluntades. Entonces, bueno, pues cuando experimentemos cualquier tipo de abandono, pues miren, aquí tenemos una maravillosa respuesta a lo que nos puede estar pasando. Simplemente es esto, ¿no? Y qué maravilla poder acompañar a esta madre, ¿no? Y decirle, mami, tú tranquila, yo te voy a querer por los que no te quieren, te voy a estar contigo por los que te abandonan, etcétera, etcétera. Y ahí estamos, en la mejor de las compañías y con las mejores de las madres en sus rodillas, siendo abrazados y queridos y queriendo, ¿eh? Correspondencia. Otra lectura sobre este tema tan bonito. Hija mía, mira el amor exuberante de mi voluntad, siempre estable, siempre obrante, siempre en acto de dar, sin jamás retroceder en lo que estableció hacer cuando el fiat supremo resonó en la creación. Ella tomó el empeño de hacer todas las artes, de desempeñar todos los oficios, de hacer todos los servicios, de tomar cualquier forma para volver feliz al hombre. Es más, hizo más que Madre Eternísima, disponiendo todas las cosas creadas, casi como tantos pechos en los cuales ella se escondía dentro para hacerse mamar por el hombre. Qué preciosa imagen, ¿verdad? En las cosas creadas. Así que se hizo sol para hacerse mamar su luz. Se hizo cielo para hacerle mamar el amor vital de la inmutabilidad. Se hizo estrella para hacerle chupar la variedad de los bienes que contienen sus obras. Se hizo agua, plantas y flores para hacerle mamar el agua de la gracia y quitarle la sed, para hacerle mamar su dulzura y sus castos perfumes. Todas las formas tomó mi voluntad, de ave, de cordero, de paloma, en suma, de todo, para ponerse en la boca del hombre y hacerse mamar por él, para darle el bien que cada cosa creada contenía. Solo una voluntad divina, que en un desahogo de su amor creaba todo, podía tomar tantas formas, hacer tantos oficios, ser tan persistente sin jamás cesar
de hacer sus actos. No obstante, ¿quién busca penetrar en cada cosa creada para ver quién es aquella que le ofrece su pecho para dar su leche, para amamantar a las criaturas, para recrearlas y volverlas felices? Casi ninguno. Y esta, hermanos míos, esta es nuestra vocación de los hijos de la divina voluntad. Buscar penetrar en esto. ¿Para qué? Para descubrir a esta madre, descubrir lo que nos está dando. Y aquí vemos un ejemplo cuando hablamos del amor concreto. Pues aquí vemos cómo lo ha hecho el Señor, ¿no? Bueno, pues esta es nuestra vocación, buscar penetrar para corresponder a nombre nuestro de todos, etcétera. Bueno, casi ninguno. Ella se desentraña continuamente, da su vida en cada cosa creada para dar vida y no se dignan ni siquiera mirarla para ver quién es aquella que los ama tanto y es vida de su vida. Por eso el dolor de mi voluntad es grande, por tantas ingratitudes de las criaturas. Los que son padres, que se duelen, que sus hijos están alejados, que sus hijos no les comprenden, que sus hijos son tales y cuales. Ustedes tienen 2, 3, 4, 5, 6 hijos y la divina voluntad tiene millones y millones. Así que, bueno, ahí queda para que se hagan una idea de este dolor que no es ningún cuento. Otra lectura de este concepto. Tú debes saber que conforme piensas en mi voluntad, conforme hablas, conforme obras, conforme amas, etcétera, tantos hijos, aquí otra vez, pares a mi querer, tantos hijos pares a mi querer, por cuantos pensamientos haces, por cuantas palabras dices, por cuantas obras y actos de amor emites. Estos hijos se multiplican al infinito en mi querer y giran por el cielo y por toda la tierra, llevando al cielo nueva alegría, nueva gloria y contento, y a la tierra nueva gracia. Girando por todos los corazones les llevas mis suspiros, mis gemidos, las súplicas de su madre, que los quiere salvos y que les quiere dar su vida. Ahora, estos hijos partos de mi querer, para ser reconocidos como hijos míos, deben semejar, tener los mismos modos de la madre que los ha parido. Si se ven tristes, serán echados fuera del cielo y se les dirá, en nuestra morada no entra la tristeza. Y a las criaturas no les harán impresión, porque viéndolos tristes dudarán de que sean verdaderos hijos legítimos de mi querer. Y además, quien es triste no tiene la gracia de insinuarse en los demás, de vencerlos y dominarlos. Quien es triste no es capaz de heroísmo ni de darse para bien de todo. Muchas veces estos hijos quedan abortados o mueren en el parto sin salir a la luz del divino querer. Siguiente lectura. Lo importante es el sentido de mamá eterna. Me siento la pequeña hija, pero tan pequeña que siento la extrema necesidad de que la divina voluntad, más que madre mía, me lleve entre sus brazos, me ponga las palabras en la boca, me suministre el movimiento a mis manos, me sostenga el paso, me forme el latido en el corazón y el pensamiento en mi mente. Oh voluntad divina, cuánto me amas. Me siento verter tu vida en mí para darme vida y siento cómo está en espera de querer los átomos de mis actos para invertirlos con su fuerza creadora y decirme, los átomos de mi hija me igualan porque poseen mi fuerza invencible. Pero mientras mi mente quedaba sorprendida al ver los inventos amorosos y maternos de la divina voluntad, mi siempre amable Jesús, que está siempre en guardia, para ser espectador de lo que hace el querer divino en mí, me ha dicho, mi pequeña hija, tú debes saber que mi supremo querer mira a quien quiere vivir en él como parto suyo, que quiere crecer en sus brazos, con sus cuidados maternos. Y en cuanto ve que su pequeña quiere dar de sí con sus pequeñas obras para decirle que la ama, esta Madre Divina se estrecha el pecho a su hija y fortifica con su fuerza el movimiento, la palabra,
el paso de su hija. Esta fuerza la inviste toda, la transforma, y si bien pequeña, se ve pequeña y fuerte, pequeña y vencedora. Y esta madre toma gusto de hacerse vencer por su pequeña hija. Así que se ve fuerte en el amor, fuerte en el sufrir, fuerte en el obrar. La fuerza es la aureola de esta criatura. Ella es la invencible ante Dios y sobre sí misma. Sus debilidades y pasiones tiemblan. A ver si esto nos entra en la cabeza, que ante la divina voluntad nuestras pasiones tiemblan y se echan a correr ante esta pequeña vencedora. Pero claro, si tenemos a la divina voluntad, pues aquí las debilidades tienen que parten, ¿eh? Dios mismo sonríe y cambia la justicia en amor, en perdón, ante la infantil fuerza de esta criatura. Es la fuerza de su mamá, su cuidado continuo, que la vuelven fuerte e invencible. Por eso, si quieres ser la vencedora sobre todo, crece en los brazos de mi voluntad. Ella se verterá en ti y sentirás su vida palpitante en ti y te crecerá a su semejanza y será su honor, su triunfo y su gloria. Y ahora dice Juan, esto es precioso. La divina voluntad es depósito, sustancia de luz, mamá eterna. Qué distinto. Y dice Miguel, ¿a que sí? Bueno, pues vamos a seguir con las definiciones y analogías que da Jesús a su voluntad. Y la siguiente es, como él mismo la llama, círculo. Entonces, el siguiente concepto, este todavía parece que es más raro, todavía parece más impersonal, porque el de la mamá dice, bueno, pues me relaciono con una mamá, vale, muy bien. Pero ahora este concepto de divina voluntad como círculo, vamos a ver qué quiere decir el Señor. Bueno, vuelvo a repetir, delante de cada título está la razón de ser del por qué dice Jesús que es un círculo. Y cuando habla de la divina voluntad como círculo es porque él busca que haya continuidad y novedad de vida perenne en la criatura, porque él es así. Continuidad y novedad de vida perenne. Novedad significa que siempre nuevo, siempre nuevo. Entonces, bueno, vamos a ver, a profundizar en este tema del círculo. Por ejemplo, en el famoso libro 440, le dice, para hacer que te sea más dulce y gustoso mi querer, ponte en el círculo de mi voluntad. Bueno, es ya una descripción, ¿no? ¿Cómo lo nombra? Aquí ya no dice que es mamá eterna, no dice que es potencia, no dice que es sustancia, dice que es círculo. Vamos a ver por qué. Por ejemplo, otra lectura. Si tú permaneces en el círculo de mi voluntad, ahí sentirás las alegrías más inefables y los placeres más puros. Otra vez, el Señor empeñado en que disfrutemos. El alma, no saliendo jamás del círculo de mi voluntad, se vuelve noble, se diviniza y todas sus obras repercuten en el centro del sol divino, así como los rayos del sol repercuten en la superficie de la tierra. Y ni uno solo sale del centro que es Dios. Otra. Después de algún tiempo, ha regresado de nuevo y se hacía ver dentro de mí en medio de un círculo, sobre el cual invitaba a las almas a subir para hacerlas caminar sobre ese círculo. Yo subía para no bajar nunca más. Y mi amable Jesús me ha dicho, hija mía, este círculo es mi voluntad eterna, que abraza la gran rueda de la eternidad. Todo lo que está dentro de este círculo no es otra cosa que todo lo que hizo mi humanidad en la divina voluntad, para impetrar que mi querer se cumpliera como en el cielo, así en la tierra. Todo está preparado y hecho. No queda más que abrir las puertas y hacerlo conocer para hacer al hombre tomar la posesión. De mí fue dicho, cuando vine a la tierra a redimir al hombre, que habría sido la salvación y la ruina de muchos. Así se dirá también ahora, que esta mi voluntad será o de gran santidad
porque mi voluntad es de absoluta santidad o de ruina para muchos. Mira, en aquel círculo, mientras se gira, es necesario ver hacia adentro, jamás hacia afuera, porque dentro está la luz, el conocimiento, mi fuerza y mis actos como ayuda, aliento y vida para poder tomar la vida de mi voluntad. O sea que tenemos todo lo necesario para poder tomar la vida de mi voluntad. Afuera no hay nada de esto. Encontrarán las tinieblas y se precipitarán en el abismo. Por eso sé atenta. Mantén siempre fija la mirada en mi querer y te encontrarás con la plenitud de la gracia de vivir en mi voluntad. Vamos a seguir. Pero dime, amor mío, ¿qué significa eternidad? ¿Y qué cosa es este giro eterno? Y Jesús ha agregado, hija mía, la eternidad es un círculo inmenso, donde no se puede conocer ni dónde empieza ni dónde termina. En este círculo se encuentra Dios, y acá nos acaba de decir que su voluntad es un círculo. ¿Ah? Entonces, en este círculo se encuentra Dios, sin principio y sin fin, donde posee felicidad, bienaventuranzas, alegría, riquezas, belleza, etcétera, infinitas. En cada movimiento divino, que no cesa jamás, hace salir de este círculo de la eternidad nuevas felicidades, nuevas bellezas, nuevas bienaventuranzas. Pero esto nuevo es un acto jamás interrumpido. Entonces vamos viendo aquí las características de por qué es un círculo. Es un movimiento jamás, que no cesa, ininterrumpido. Y por eso nos presta, nos llama tanto el Señor a estar atentos y a hacer vida continua. Pero vida continua vamos a ver que tiene dos sentidos, pero no por ahora. ¿Vale? Entonces, vida continua. Entonces, es algo continuo que no cesa y también es nuevo. Por eso círculo es continuidad y novedad. Es un acto jamás ininterrumpido, pero uno no es parecido al otro, los actos, distintos entre ellos. Nuestros contentos son siempre nuevos, son tales y tantas nuestra bienaventuranza que mientras gozamos una, otra nos sorprende, y esto siempre y jamás terminan, son eternas, inmensas como nosotros. Y lo que es eterno tiene virtud de hacer surgir cosas siempre nuevas. Lo antiguo, las cosas repetidas no existen en lo que es eterno, dice Miguel. Para que entiendas esto un poquito más, que también parece un poquito así complicadillo, te voy a aportar 3 citas que te van a ilustrar mejor esto de la divina voluntad como círculo y eternidad. A ver, entonces le va a citar a Santo Tomás, le va a citar a San Agustín y va a citar al ángel Azarías de María Valtorta, para que entendamos mejor este concepto de la divina voluntad como círculo. Santo Tomás dice, la perfección última de una cosa es que se una con su principio. Por eso, también se dice que el círculo es una figura perfecta, porque tiene el mismo principio y fin. Así de Dios en su voluntad es un acto eterno, sin principio ni fin. Dios es, como le dijo a Moisés al preguntarle cuál era su nombre, por el que el pueblo tenía que llamarle. Yo soy el que soy. La criatura que aprende a vivir de voluntad divina y en ella adquiere esta cualidad divina en su propio ser. Es con aquel que dijo, soy el que soy. Esta afortunada criatura está con Dios donde Él está. Ha estado con Dios desde que Él es Dios. Estará con Dios donde Dios Él es. En fin, impensable, pero realidad. Llegará a un punto en que pueda decir, yo soy en el gran yo soy. ¡Wow! Esto se lo dijo Miguel. En fin, si Dios es el que es, yo soy el que soy, y la criatura va a ir adquiriendo la misma sustancia que hemos visto de Dios,
pues llegará un punto en que digamos, yo soy, o sea, yo estaré. Ese yo soy significa que está por todas partes, o sea, no está, no hay nada donde Dios no esté. En el infierno, manteniéndolo, no dentro, pero sosteniéndolo. ¿eh? Entonces nosotros estaremos, si Él está en todas partes, nosotros también estaremos en todas partes. O sea que ahora podemos pensar, una de las características, ¿no?, de ser círculo es que, bueno, pues eso, para definirlo para nosotros en este espacio-tiempo, tiene principio, o sea, según el principio con el fin. Es un círculo, ¿no? Y en realidad no hay ni principio ni fin, como Dios. Ni principio ni fin. Por eso es un círculo perfecto. Es un algo, es un ser que está siempre en movimiento y siempre con carácter de novedad. Y nosotros, al vivir ahí, nos volvemos en un movimiento continuo y también en la eterna novedad. Por eso hablábamos antes de la edad, que nos estamos haciendo mayores. No, nos estamos convirtiendo en el es, pero en el gran es. Nos estamos convirtiendo, por eso cuando partamos, nuestro amigo que partió la semana pasada, sigue siendo, sigue estando, estaba en la divina voluntad. Y yo le decía a su mujer, pero si está en el aire, está en el cafelito, está en el agua, porque Dios está, el gran yo soy, está en todo y yo estoy con Él en todo. Bueno, pues eso es para nuestra percepción otra vez de lo que nos estamos convirtiendo y lo que se nos está dando. ¿eh? La siguiente lectura va a estar tomada del libro de El Ángel Azarías, en el libro de Azarías, de junio 16, 1946. Le explica a María Valtorta, su ángel, esto de la eternidad relacionado con círculo, ¿no? Bueno, Dios le dice al ángel, Dios es eternidad y por lo tanto continuidad. Ahora relacionamos círculo, eternidad con continuidad. No hay cese en sus obras. Una genera a la otra, igual en la Trinidad. Una procede de la otra y esta tríada imprime su sello y semejanza en todas sus acciones que son uniformes y multiformes, pero nunca separadas o interrumpidas, que es lo que nosotros decimos en la Divina Voluntad. Jesús nos explica que es un acto que se hace y está siempre en acto de hacerse, porque esta es a María Valtorta, no es Divina Voluntad. Pero bueno, el ángel está diciendo que Dios imprime su sello a todo lo que Él hace, y lo que hace son obras nunca separadas o interrumpidas, una cadena infinita y eterna de amor inextinguible, pues todo lo que Dios obra es amor que ha estado procediendo ininterrumpidamente durante años y centurias. Y dice Juan, ¿querrá entonces el Señor que mi vida sea un acto continuado de amor divino, perfecto, generado en mis actos? Y Miguel le responde con esta lectura. En cambio, quien vive en ella, la divina voluntad, y obra, su acto adquiere el acto incesante de obrar continuamente. Estos actos estarán siempre obrantes en mi fiat. No perderán jamás la actitud de vida divina y de novedad y de estar siempre repitiéndose. ¿Cuál es el obrar de mi querer? Que no cesa jamás. Así se hacen los actos de la criatura. Dice Miguel, exactamente. Continuidad, es decir, una vez, esto es importante, el concepto de continuidad en el libro de cielo tiene estos dos sentidos. Uno, de que una vez hecho un acto, está siempre repitiéndose, que es una de las características del obrar divino. Tú ahora comes en la divina voluntad y tu comer del momento siguiente ya es distinto. Pero ese acto que tú has hecho en la divina voluntad de un minuto y otro después, estarán siempre en acto de hacerse, porque esto es Dios obrando. Y entonces, lo que Dios obra está siempre en acto de hacerse. Por eso es siempre fresco, siempre nuevo. Entonces, tenemos continuidad en este sentido
Y otra expresión con otro sentido y con otra vertiente de significado es lo que Jesús en el libro de cielo quiere también de la criatura. Hacer vida, vida continua, es decir, permanecer en el ambiente divino continuamente. Ya te explicaré los requisitos para conseguirlo, pero poco a poco. Entonces tenemos este dos sentidos. En el libro de cielo, la continuidad es esta, que los actos hechos en la divina voluntad son continuos, por eso le dice, quiero vida continua, quiero que todos tus actos estén siempre como en acto. Por lo tanto, esa continuidad, te pido esa continuidad de permanecer en el ambiente divino, en mí, ¿eh? Llamándome, entrando y todas estas cosas que ya más o menos sabemos, ¿no? Decía Jesús antes que invitaba a todas las almas a subir y a entrar en este círculo, la divina voluntad. Y tiene que ser así forzosamente, pues pretende que cada alma llegue a ser perfecta imagen y semejanza de su ser. Y esto solo, únicamente, podrá ser con el don de la divina voluntad. Mira lo que le dice sobre Adán, y esto es lo que quiere de nosotros. Hija mía, mi voluntad es todo y contiene todo, y además es principio, medio y fin del hombre. Por eso al crearlo, no le di leyes ni instituí sacramentos, sino solo le di al hombre mi voluntad, porque era más que suficiente, estando en el principio de ella, para encontrar todos los medios para llegar no a una santidad baja, sino a la altura de la santidad divina, y así encontrarse en el puerto de su fin. Esto significa que el hombre no debía tener necesidad de otra cosa sino solo de mi voluntad, en la cual debía encontrar todo en modo sorprendente, admirable y fácil para hacerse santo y feliz en el tiempo y en la eternidad. Y si le di una ley, después de siglos y siglos de creado, fue porque el hombre había perdido su principio. Por lo tanto, había extraviado los medios y el fin. Así que la ley no fue principio sino medio. Bueno, pero viendo que con todo y la ley el hombre estaba perdido, al venir a la tierra instituí los sacramentos como medios más fuertes y potentes para salvarlo. Pero cuántos abusos, cuántas profanaciones, cuántos se sirven de la ley y de los mismos sacramentos para pecar más y precipitarse en el infierno. Mientras que con solo mi voluntad, que es medio, principio y fin, o principio, medio y fin, el alma se pone al seguro, se eleva a la santidad divina, alcanza en modo completo, fíjense lo que dicen, la finalidad para la que fue creada. No que alcanza el modo, sino completo, además total, que no le va a faltar nada a la finalidad para la cual fue creada. Y no hay ni la sombra de peligro de poder ofenderme. Así que el camino más seguro es solo mi voluntad, y los mismos sacramentos, si no son recibidos en orden con mi voluntad, pueden servir como medios de condenación y de ruina. Por eso inculco tanto mi voluntad, porque el alma estando en su principio, los medios le serán propicios y recibirá los frutos que contienen. En cambio, sin ella, los mismos sacramentos le pueden ser veneno que la conduzcan a la muerte eterna. Bueno, entonces esta lectura era para decir que con la divina voluntad Dios pretende que cada alma llegue a ser perfecta imagen y semejanza. Y aquí ratifica que solo es necesario, como al principio, la voluntad de Dios para llevarlo a cabo. Bueno, en fin, y ahora otra lectura de San Agustín. En una circunferencia, por muy grande, esto es San Agustín, por muy grande que sea, solo hay un punto a donde convergen los demás, llamado por los geómetras centro. Aunque todas las partes de la circunferencia se pueden dividir infinitamente, solo el punto del centro está a igual distancia de los demás, como dominándolos por su derecho a la igualdad. Esto lo cuento en negrita porque esto va a tener unas repercusiones, ¿no? Y al alejarse de allí, donde quiera que se da, tanto más se pierde la conexión con el todo. Esta explicación de San Agustín arroja luz sobre el concepto del divino querer,
como veremos en el capítulo 2 de estas explicaciones. Por ahora basta el decir que la criatura que vive en la divina voluntad permanece en este centro del círculo, a donde todo converge, que sería, este centro sería su vida. Amada hija mía, a tanto dolor que las criaturas me dan en estos tristes tiempos, tanto que me hacen llorar, y siendo llanto de un Dios, por eso se repercute en el cielo y en la tierra, pero este dolor, se sustituirá por una sonrisa que llenará de alegría cielo y tierra. Y esta sonrisa despuntará sobre mis labios cuando vea las primicias, las hijas de mi querer, vivir no en el ambiente humano, sino en el ambiente divino. Las veré selladas todas por el querer eterno e inmenso de aquel, por el querer inmenso, infinito. Perdón, es que me distraje con ese mensajito. Las veré todas selladas por el querer eterno, inmenso e infinito. Veré aquel punto eterno que tiene vida solo en el cielo, correr sobre la tierra y modelar las almas con sus principios infinitos, con el obrar divino, con la multiplicación de los actos en un solo acto. A ver, de lo que estamos hablando es que San Agustín, para ayudar un poco a entender esto de la divina voluntad como círculo, San Agustín nos matiza que dentro del círculo hay un punto a donde todos convergen y que en la divina voluntad este punto es la vida divina, y que de aquí todo parte. Entonces dice eso, este punto, que es mi vida, eh, bueno, pues mi alegría va a ser que voy a ver a las almas modelar sus almas con los principios de esta vida, con el obrar divino, con la multiplicación de los actos en un solo acto, que sería esta vida divina. La vida divina es un solo acto. Y así como la creación salió del fiat, así en el fiat será completada. Por lo que solo las hijas de mi querer en el fiat completarán todo. Y en mi fiat, que tomará vida en ellas, tendré amor, gloria, reparaciones, agradecimiento y alabanzas completas. Esto por todo y por todo. Hija mía, las cosas de donde salen, allá regresan. Todo salió del fiat y en el fiat vendrán todo a mí. Serán pocas, pero en el fiat todos me darán, todo me darán. Bueno, resumiendo, esta idea de la divina voluntad como círculo. Con esta analogía, Jesús intenta enseñarnos qué características adopta el obrar de la criatura cuando entra en este depósito divino para obrar, rezar y sufrir. Los tres elementos esenciales de la criatura: obrar, rezar y sufrir. Porque al fundirse el obrar de ambos, el de Dios y el de la criatura, se transformará en vida continua y siempre nueva. Pues por ser Dios, cada cosa que hace será siempre nueva. En Él todo son sorpresas. Bueno, amigo mío, y ya por último, para no agobiarte, expando más sobre el concepto de la divina voluntad de Dios como motor de la divinidad. Si prefieres, tomamos un descanso y nos vemos en otro momento, porque este siguiente concepto es muy, muy importante en este reino. Creo que le voy cogiendo la onda, dice Juan. Ya me queda claro lo que decías al principio de hablar en distintas claves sobre un mismo término. Pero sigue Juan, no me importa. Yo tomo notas y al pasarlas a limpio me servirá para profundizar en todo esto que es una maravilla. Bueno, nosotros sí que vamos a tomar, sí que vamos a dejarlo aquí y seguimos en otra cafetería, el siguiente, porque creo que con esto del círculo es para darle vueltas, para ubicarlo, para ubicarnos y para disfrutar, degustar todos estos maravillosos conceptos de quién es la divina voluntad, qué cosa es la divina voluntad, qué quiere la divina voluntad, qué es la divina voluntad, qué hace la divina voluntad y a dónde nos llama la divina voluntad. Esto del circulín se ha complicado un poquito, ya sé que es un poquito distinto, un poquito novedoso, nunca lo habíamos abordado en el café, ni en el ciclo 1 ni en el ciclo segundo. Esto, pues, me lo puso el señor claro, vamos a decir el ciclo tercero. Y así será siempre, ¿no?
siempre explicándonos, pero es muy importante porque, claro, dice Jesús, ponte en el círculo de mi voluntad. Tú dices, pero ¿y círculo? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué no me dijo, métete en la caja, que ya me lo había explicado? ¿O por qué no me dice, pues mi no, porque como el sol, ¿por qué no te deja que la sustancia del sol? Pero no, círculo. Bueno, pues interesante.